quisiera decirle, economista Najib, que la crisis global pues está afectando a todo el mundo. El gigante asiático China, por ejemplo, que significa el 13% de la actividad comercial mundial, ha disminuido su crecimiento. Noruega y Finlandia están en recesión. Hay desempleo en España, un 23% de desempleo. En Italia es el 12%. Canadá se afectó por la baja del precio del petróleo y debieron depreciar su dólar en el 16%. Ese contexto ha provocado estragos también en nuestra región. Usted ha dicho sostenidamente en los últimos días que es el modelo económico del gobierno de la Revolución Ciudadana el que ha generado lo que usted denomina crisis. Mi pregunta, ¿no cree usted que el impacto mundial, la severidad de la crisis que hay en el mundo, afecta también la economía ecuatoriana? Muchas gracias. Llamemos conversatorio, no es un debate, el debate hay igual tiempo, hemos aceptado las reglas, ¿no? Conversatorio. Sí hay una cierta economía interna, ciertas realidades internacionales, pero que han afectado muy diferentemente a países. Aquí tengo las cifras, por ejemplo, del crecimiento económico para el año 2015 del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, ¿verdad? Bolivia va a crecer al 4.1%, país exportador de hidrocarburos. Paraguay 3, Colombia 2.5, Uruguay 2.5, el Perú 2.4, Chile 2.3, Argentina 0.4. Van a decrecer Ecuador, Brasil y Venezuela. Para el próximo año se espera Bolivia 3.5, Paraguay 3.8, Colombia 2.8, Uruguay 2.2, el Perú 3.3, Chile 2.5, Argentina en recesión, el Ecuador sin crecimiento, Brasil 1% de recesión y Venezuela -6 luego de -10. O sea que, y los países centroamericanos todos con crecimiento. Es decir, México también, ¿verdad? Es decir, la crisis internacional, ¿verdad?, que existe en la China y una desaceleración ha afectado muchísimo más, si es que fuese esa la teoría, a 3 países. Yo creo que en el Ecuador el problema no es la crisis internacional ni la caída del precio del petróleo. Es que un excesivo gasto público puso enorme presión en la balanza de pagos. La balanza de pagos entró en una situación crítica. Eso a su vez, en un modelo de dolarización, impacta el medio circulante. El medio circulante está en caída. Lo dije en junio en la Universidad Politécnica, dije que vendría una implosión y una caída de depósitos. Esa caída se ha dado, por lo tanto, dije la verdad en aquella ocasión. Y una caída de depósitos, el señor presidente, los funcionarios de gobierno lo saben, como mis colegas, una caída de depósitos, una caída del medio circulante es la más potente herramienta para producir recesión. Y la recesión, desgraciadamente, no es una cifra, no es un número, es desempleo, es pobreza, es empeoramiento de la distribución del ingreso, y hay que cuidarla muchísimo en países que no tienen moneda propia como el Ecuador, porque Puerto Rico, por ejemplo, tiene 9 años en recesión, Grecia tiene 6 años, en Grecia ya va casi al 30% la caída del Producto Interno Bruto. Entonces hay que cuidar muchísimo. Yo insisto que la mayoría de países latinoamericanos, la gran mayoría va a crecer, está creciendo y va a crecer. Y los países exportadores de petróleo, discúlpeme que le contradiga en eso, no es correcto que Noruega esté en recesión, ¿verdad? Noruega, aquí también tengo los datos de los países exportadores de petróleo para el próximo año. Noruega está pronosticado en crecer en el 1,3%, que dado su crecimiento poblacional. Pero ha disminuido el crecimiento. No, obviamente ha disminuido, pero no ha entrado en recesión. Muy bien. No ha entrado en recesión. Muy bien, economista. Hemos cumplido los 2 minutos. Señor presidente, le corresponde a usted la palabra. Bueno, primeramente, te saludo a ti, a todos los presidentes, a los que nos siguen
a nivel nacional, incluso internacional, y sobre todo a los panelistas, porque ellos han tenido una posición crítica con el gobierno, han aceptado este conversatorio, como lo ha llamado Alberto. Lo agradecemos profundamente, porque la verdad es que hay mucha ligereza, mucha mediocridad, muchas veces en el debate público ecuatoriano. Se dice cualquier cosa, por ejemplo, un pseudoanalista habla que hemos recibido 240.000 millones en ingresos petroleros, etc. Y nunca aceptan confrontar ideas con los que merecen ser confrontados, porque hay otros que hablan tal cantidad de barbaridades que sería una falta de respeto traerlos a un conversatorio así. Así que le agradezco mucho a Mauricio, a Ramiro, a Alberto, por su presencia. Podemos discrepar, pero respetamos muchísimo su criterio. Yo me alegro la fe que tú tienes en el Fondo Monetario, Alberto, que no comparto, porque está dando las cifras del fondo. Nuestras propias estimaciones nos dicen que vamos a crecer 0.4%. CEPAL calcula que el promedio de Sudamérica va a ser, el promedio de América Latina, el crecimiento va a ser negativo, en Sudamérica mucho más negativo. Tú has dicho que países centroamericanos van a crecer por una sencilla razón. Ellos no son exportadores de petróleo, son importadores. Países como República Dominicana, o sea, lo que para uno es un problema, para otro es una bendición, son absolutamente dependientes de importaciones de petróleo, y que le baje el precio del petróleo los ayuda en su crecimiento. Me alegro que hayas puesto en primer lugar a Bolivia, país que tiene políticas muy similares a las nuestras y que admira muchísimo al Ecuador, y de hecho tenemos mucho apoyo y mucho asesoramiento a Bolivia. Tú has puesto como referencia el 2015 para llegar a la conclusión tremendamente seria de que el modelo es el culpable. Yo creo que eso es insostenible, Alberto, por seriedad, queridos jóvenes. O sea, decir que se desploma el precio del petróleo a la mitad y es culpa del modelo económico, eso significa 5.000 millones de pérdidas netas, 7.000 millones de importaciones petroleras. Pero como también baja el precio de los combustibles que importamos, nos ahorramos un poquito de plata ahí, la pérdida neta es 5.000 millones de dólares. Que es pérdida externa y fiscal, porque eso es ingreso fiscal. Ustedes tengan capitalismo, socialismo, marxismo, marcianismo, lo que quieran aquí, que con un choque externo de esa magnitud, por supuesto que hay consecuencias en el sector real. ¿Y por qué otros países petroleros no han tenido esas consecuencias? Porque tienen tipo de cambio. Tal vez te faltó decir que Noruega ha devaluado casi 50% la corona noruega, y a nosotros se nos ha apreciado 30% el dólar en promedio. Colombia nos ha devaluado casi 60%, el dólar canadiense por si acaso también se ha devaluado. Si ustedes tienen un ministro de Finanzas que pierde 5 puntos del PIB en ingreso externo, exportaciones netas, en ingreso fiscal, y aprecia la moneda, no es que le piden la renuncia, lo mandan a manicomio. Eso es lo que nos pasa por haber adoptado una moneda extranjera, y de la forma más irresponsable. Porque si ustedes quieren, yo hice mi tesis y te puedo dar ese paper también a ti, Alberto, sobre Optimum Currency Areas, la teoría para áreas monetarias óptimas, cuando un grupo de países pueden tener una moneda común. El requisito básico es que tengan los mismos ciclos económicos o que tengan perfecta movilidad laboral, para que se ajuste a la movilidad laboral los efectos de un choque negativo para el uno y positivo para el otro. La unión monetaria más perfecta es Estados Unidos. Si Texas tiene un problema, la gente va a trabajar a Arizona, o viceversa. Si nosotros tenemos un problema, no podemos ir a trabajar a Estados Unidos, no hay movilidad laboral. Y lo que a nosotros nos perjudica, la caída del precio del petróleo, beneficia a Estados Unidos. No coinciden los ciclos económicos. Entonces ahí está el verdadero problema. No hay que tapar el sol con un dedo. Si quieres te muestro informes de gente que coincide con sus modelos, su punto de vista, neoliberales, ortodoxos, Merrill Lynch, Bank of America. El problema es un choque de términos de intercambio, como se llama técnicamente, muy grave. 33% se nos han deteriorado los términos de intercambio, junto a una apreciación de la moneda. Alberto lo va a querer negar, porque por cuestiones ideológicas todo empieza y termina con el gasto público. Pero esta, queridos chicos, queridos estudiantes de economía, es la explicación técnica. Pero veamos pues entonces si el modelo ha sido exitoso o no. Me toma el año 2015, cuando se desploma el precio del petróleo, se nos aprecia el dólar 30%, nos explota el Cotopaxi, nos preparamos un fenómeno del Niño para la refinería, etc. Tomemos el promedio. ¿Qué les parece? 2007, 2014. Y verán, 2015, incluyendo la tasa de crecimiento de 0.4%, y resulta que Ecuador ha crecido en promedio 3.9%, mientras que el resto de América Latina ha crecido en promedio 2.9%. Ahí están los verdaderos resultados del modelo. Y tú nos hablas de recesión, de pobreza, de desempleo, etc. Para no confundir deseos tal vez con realidades. La realidad es que pese a las inmensas adversidades que hemos tenido que enfrentar
con esa camisa de fuerza que se llama dolarización, lo hemos hecho extremadamente bien. Se ha cuidado el empleo, la pobreza no ha aumentado, la inequidad no está aumentando, sigue la dinamismo, la fuerza del país, que no solo se refleja en cifras frías macroeconómicas, se refleja en muchas otras cosas, en la cantidad de infraestructura, educación, salud, etc. Y el país continúa. Muy bien, muchas gracias. Puede formular una pregunta. La crisis es anterior, que la reserva monetaria líquida de libre disponibilidad, que debería respaldar al total de los depositantes, para enero del año 14 tenía un faltante de más de 3.000 millones de dólares y hoy lo tiene. Tan es evidente que sí hay política cambiaria, que las importaciones son mucho más caras hoy que hace 2 años o 3 años. Es decir, sí ha habido un ajuste, porque a través de la política arancelaria se ha afectado el costo de las importaciones. Lo que no se ha hecho es buscar algún arbitrio para que el sector exportador tenga compensación. Yo propuse alguno, desinteresadamente, como siempre lo hago, para tener un mecanismo compensatorio de las exportaciones. Sí ha habido un encarecimiento de las importaciones. Lo que pasa es que el ajuste ha venido por el sector privado. El sector público ha seguido importando. Y ahora, ¿por qué yo digo que es el modelo? Porque Bolivia es también exportador, y los países exportadores de petróleo, hay países que nunca han devaluado, que en más de 20 años no han devaluado y que tienen crecimiento económico. Y no haber devaluado nunca la moneda y seguir con el mismo tipo de cambio hace 20 años y ser exportador de petróleo y estar creciendo indica que no es necesariamente el problema. Una sola acotación. ¿Por qué usted emite criterios desinteresadamente? Porque todo ecuatoriano tiene la obligación de hacerlo. Yo nunca he hecho una crítica en mi vida sin proponer una solución alternativa. Muy bien, muchas gracias. Lo he hecho. Señor presidente. Alberto, estamos entre académicos, hay que cuidar los términos. Ya pasaste de declarar una recesión a declarar una crisis. No, crisis fue lo que existió en el 99, cuando la economía creció 6%, cuando congelaron los depósitos bancarios, cuando el desempleo creció el 16%, cuando 2 millones de personas tuvieron que emigrar de la patria. Lo único que exportó el neoliberalismo fueron seres humanos. Eso es crisis, no lo que tenemos nosotros. Yo a cada rato también te escucho a ti, Ramiro, crisis. Me gustaría que me definan qué es crisis, porque es falso que estamos en crisis. Ni siquiera se puede hablar de recesión, porque depende si consideras el trimestre T-1 o T-4, y cuando consideras T-1 hemos tenido 2 trimestres de pequeño decrecimiento, que están todavía en el margen de error estadístico. Me alegro que sigas poniendo ejemplos como Bolivia. Yo coincido con la política de Bolivia. ¿Y por qué Toma ha crecido pese al choque que ha tenido en los precios de materia prima? Porque resulta que Bolivia triplicó el gasto público, el tan denotado gasto público, ¿no? Pero quintuplicó el ingreso fiscal. ¿Y por qué? Porque nacionalizó los hidrocarburos, nacionalizó el gas, aumentó 70% la producción de gas y subió sensiblemente el precio de ese gas. O sea, Bolivia no es que ha gastado mucho, ¿no? Porcentualmente triplicó